Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día martes del año en curso, que voy a iniciar como de costumbre recordándole un par de cosas. Pero se las voy a recordar después de hacer una, una pequeña reflexión, muy pequeña en realidad. Se me ocurrió en la mañana que este programas que duran 20, 40 minutos, 45, una hora, normalmente alrededor de una hora. Hoy, por lo menos en estos días, podría hacerlo en un par de minutos a lo más, con una síntesis que estaría resumiendo todo lo que yo pueda explicar después en esos otros 40 minutos, 45 minutos, 60 minutos. Y es lo siguiente, podría simplemente decirles que en unos días más se van una horda de personajes, una horda generacional que llegó al poder revestido de toda clase de pretensiones, arrogantes, creyéndose moralmente superiores al resto del país, creyendo poseer ideas maravillosas acerca del futuro y del bienestar nacional, creyendo que iban a limpiar la política chilena, que iban a poner las cosas en su lugar, y el resultado ha sido literalmente la quiebra financiera del país, un deterioro enorme de nuestras relaciones exteriores, un continuo flujo de delincuentes, una criminalidad que sigue creciendo y se hace cada vez más brutal, más violenta, una destrucción ya no solamente de hechos, sino de que de derecho, doctrinaria de la educación en manos de gente que piensa que no puede haber nada más educativo que organizar un show de travesti frente a niñitos, con un Ministerio de la Cultura que financia espectáculos pornográficos, en fin, con con un gobierno que ha permitido que continúen apoderándose de buena parte del país grupos del sur que alegan causas indigenistas. Toda esa gente se va en unos días más y dejan esa ruina. Ruina que algunos, como Fernando H., como comenté ayer, consideran o califican como un éxito, un gobierno exitoso. Otros, la señora, la señora Camila Vallejo lo ha dicho, y otros lo han dicho en muchas oportunidades, hablan del legado, el legado de Boric. Bueno, podríamos decir, con esto, terminar el programa y decir, bueno, esta gente se va, dejaron la crema, se van sin tener la más mínima idea de lo que hicieron, se van convencidos de que fueron un aporte para el país, se van molestos porque la gente no los entendió, se van con la idea de sabotear cualquier cosa que intente el próximo gobierno, y aquí podríamos terminar el programa. Pero no lo vamos a hacer. Detalle. Y además están otras cosas, ¿no? La política mundial, planetaria, más allá de las fronteras de Chile, merece también un análisis porque nos toca allá directamente. Ya no hay nada que ocurra más allá, como si fuera el más allá ultraterreno, digamos. Todo nos afecta a lo que pase en el más lejano país. Y antes de empezar, les voy a recordar, amigos, a este corredor inmobiliario, Hey, que tiene métodos muy especiales, que trabajan de lunes a domingo, que son gente que se concentra en pocos encargos y por lo tanto con eso obtienen resultados. Si usted tiene por ahí estancado una propiedad que quería vender y arrendar y ahí está parado meses y meses, póngase en contacto con Ángel Hey. Fuera de eso tenemos a Remodeling, una empresa de remodelación con puros profesionales, pintores, mueblistas para temas de muebles de cocina que son complicados, eh, especialistas en suelos, en parquet, cambiar o arreglar el piso de su casa. Por ejemplo, sacar eso que llaman parquet flotante, que es una lata, una cuestión ahí nomás, por parquet de verdad, o sacar unas baldosas que tenían un patio y poner otras más bonitas, lo que sea. Tienen especialistas en todo, tienen arquitectos para obras mayores, remodelaciones, y esta es una empresa profesional que no desaparece de la noche a la mañana, como hacen los maestros Chaquilla cuando dejan la crema. Están ahí, responden, garantizan lo que hacen. Y no olvidemos el método EVE. Esto es para remodelar su cuerpo. Todos tenemos
cuerpo, y en ese cuerpo tenemos imperfecciones que con los años se van agravando hasta que llega un momento que uno no se atreve a mirar el espejo después de salir de la ducha. Que es la celulitis, que la estría, que esto, que lo otro, un montón de cosas. No se eliminan con gimnasio, no se eliminan con bicicleta estática, no se eliminan corriendo alrededor de una plaza a las 5 de la mañana. Se eliminan con métodos específicos que están hechos para eso, que trajo método EVE desde Corea del Sur, para eliminar todas estas imperfecciones que le he mencionado y otras más, donde se imparten los procedimientos en 3 locales, uno en Vitacura, otro en Concón y el tercero en Los Ángeles, en el sur de nuestro país. Vean los detalles en el sitio del método EVE, métodoeve.cl. Bien, podemos partir con el programa. Ustedes conocen esa expresión, las cuentas del gran capitán, supongo. Es una expresión muy antigua. Corresponde, me parece, en la historia real consiste en un capitán del ejército español del siglo XVI, XVII, por ahí, hace mucho tiempo, que daba siempre unas cuentas al monarca completamente falaces. Eran las cuentas del gran capitán. Bueno, la señora Javiera Martínez, que ha sido la mejor directora, según Marcel en algún momento, eso fue lo que dijo, de presupuesto, de la dirección de presupuesto, ha salido a justificar, a defender, a legitimar el déficit fiscal, usando un método que lo hemos visto en otras instancias también y que es propio de este mundo de personas, esta tribu que le dan a las palabras un uso que no corresponde, no como un indicador de la realidad, sino que como un sustituto de la realidad. Entonces, para explicar el déficit enorme que tiene el país, dijo, no, pues no, señor, no. Aquí lo que pasa es que el método de medida es el equivocado, ya no funciona. Esto de la regla fiscal teórica no es un buen termómetro, dijo. El país tiene 42 grados de fiebre, así que lo que pasa es que el termómetro es malo, hay que poner un termómetro que diga que tenemos 36,5. Dijo que no era un buen termómetro, que el problema entonces no es la mala gestión, sino que es el instrumento de medida. No sé si ustedes se recordarán que en otros ámbitos como el de la educación se ha empleado la misma teoría de que hay que cambiar el método de medición. Por ejemplo, en la prueba de selección para las universidades, que yo conocí en la época en que yo entré a la universidad como prueba de aptitud académica, que medía las aptitudes académicas simplemente, se empezó a convertir en algo que fuese más benévolo con los, ¿cómo decirlo que no se moleste la gente? Con los que no les va tan bien en las pruebas. Entonces el problema es la medición, el problema es que la cancha no está pareja, el problema es que no esto y lo demás allá, hay que inventar una fórmula de manera tal que hasta el más pelotudo saque un buen puntaje y entre a la universidad. Yo no sé cómo funciona ahora, pero entiendo que claramente ya no es una prueba de aptitud, o sea, capacidad académica, es una prueba de no sé de qué, pero no es una prueba de aptitud académica, porque había que cambiar el instrumento de medida. En el mismo ámbito de la educación, en otros momentos, se ha criticado desde los mismos sectores políticos e ideológicos las pruebas, las notas, porque también, una vez más, es un método, ¿cómo lo llamarían? Elitista, un método que excluyente, un método que genera diferencias, etcétera, 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 etcétera. Entonces, aquí tenemos en este caso un termómetro que no es bueno porque fíjese que refleja la realidad, que el país está quebrado. Entonces, el termómetro, hay que quebrar el termómetro. Hay que poner un termómetro distinto. Hay que poner un termómetro que diga que la gestión de la señora Martínez y el señor Marcel fue maravillosa. O por lo menos fue rescatable. Así es que el instrumento, no la gestión, es la mala. Martínez parece olvidar, o se hace la sueca, de que cualquiera que sea el instrumento que se use, algunos quizás den una puntuación menos negativa, pero en cualquier caso van a dar una puntuación negativa porque negativos son los hechos. Esto es matemática, señora Martínez. Entiendo que usted es ingeniera, pero yo no sé en qué universidad estudió ingeniería, la Universidad de Los Patitos, pero parece que no sabe matemática. Esto no es un tema de instrumento, no es un tema de una cifra de más o de menos, que en vez de ser el 3,6 es el 2,8 o el 2,9. Esto es un tema de pésima gestión que tiene el país, con cualquiera que sea cifra que usted le ponga, con un déficit fiscal. Eso se llama quiebra. El país está quebrado. Déficit fiscal es una manera de decir lo que cuando en una familia
o en una empresa, en un negocio, ya tienen que cerrar sus puertas porque no pueden pagar las cuentas, no pueden pagar los insumos, están jodidos, los están incluso llevando a la justicia, eso se llama estar en quiebra. Bueno, el país está en quiebra. Lo que pasa es que aquí no hay ninguna cortina que cerrar. No va a llegar el síndico de quiebra, pero financieramente el país está en quiebra. Eso es lo que te van a entregar al próximo gobierno. Y no se olviden de esto, estimados amigos, de que cualquier problema que surja, cualquier ahorro doloroso que haya que hacer, cualquier medida dura que haya que tomar, entonces esta gente que sembró esta semilla y las regó y las hizo crecer hasta convertirla en una planta venenosa, van a saltar los derechos históricos del pueblo, de que este es un gobierno reaccionario, que este es un gobierno aquí, un gobierno allá, fascista, etc. Acuérdense, recuérdenlo. Bueno, y vamos ahora a otro tema que ha hecho algún ruido. No sé si esto va a durar más de la semana habitual que duran los temas en Chile, que es la crisis de gendarmería, que es un tema que yo lo vengo escuchando desde que andaba en triciclo, poco menos. La crisis, en los últimos meses, ¿qué ha pasado en gendarmería que ha saltado esto a las primeras planas de los medios de comunicación? 40 funcionarios han sido formalizados por corrupción, ahora. Han habido homicidios dentro de las cárceles, han habido fugas, 8 fugas en los últimos tiempos, y en virtud de todo esto, el actual ministro de Justicia, señor Gajardo, hizo algunas aseveraciones que molestaron profundamente a los sindicatos o gremios, digamos, de la gente que trabaja en gendarmería, a los gendarmes, y habló de un posible sabotaje, Gajardo, etcétera. Y en esto saltó a la palestra a hacer sus comentarios el presidente electo José Antonio Kast y dijo básicamente palabras más o palabras menos, estimados amigos, dijo: no hablemos mal de las instituciones. Trabaja gente fantástica que mantienen este país, que lo defienden, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, atribuyéndole a Gajardo, al ministro de Justicia actual, que habló mal de las instituciones. Yo me voy a referir a esto de inmediato, siguiendo la pauta que establecí y dije públicamente en este programa, y estábamos de acuerdo con Nicole, que ya volverá con ustedes, de que nosotros somos o tratamos de ser objetivos, no somos vitoriadores, no somos cheerleaders de nadie, así que lo que voy a decir al respecto de lo que dijo Kast no va a ser grato probablemente para el señor Kast y para su gente. Yo voté por él, pero no por eso voy a perder juicio que intenta ser objetivo. Pero antes de entrar en eso, estimados amigos, los dejo en un breve suspenso. Permítanme recordarles a... ¿A qué? ¿Qué les voy a recordar? Kame ERP, este software que lo hace todo, que se ocupa de todo, que usted puede llevar en su celular, manejar las cosas o ver lo que está ocurriendo. Este software tiene una inteligencia artificial y se hace cargo de todos los elementos de una empresa. Ahí está la dirección del sitio donde ustedes pueden ubicar y adquirir este software, que es de fácil aprendizaje y realmente es fantástico. Yo quiero insistir en un punto que he hecho con respecto a este tema, a este software y a otras empresas que voy a nombrar algunas de ellas más adelante, que tienen que ver con la optimización de las empresas. Hoy en día, estimados amigos, no hay espacio para trabajar a medias en nada. Si usted trabaja a medias en algo, alguna empresa nacional o extranjera, porque todos somos parte del mismo globo hoy en día, la economía global, le va a pasar por encima. Uno tiene que funcionar al máximo. Y por eso, ojo con Kame ERP. Continúo con otra empresa precisamente que tiene que ver con esto, Allware. Allware significa todos los instrumentos, todas las herramientas. Es una empresa que optimiza todos los elementos que son propios del funcionamiento de una empresa. O sea, la parte software, los movimientos contables, los movimientos o los procesos que se manejan con software. Ellos optimizan esa parte, pero también se encargan de optimizar los procesos duros, el hardware, ahí viene Allware, se hace cargo de todo, los procesos, por ejemplo, fabriles de fabricación, la línea de producción,
Todas esas cosas, la logística, todo eso es el hardware. Ponen mucho énfasis en el software. Allware. Si usted quiere que su empresa funcione, como le vuelvo a insistir, al 100%, ojalá más, tiene que ponerse en contacto con otras cosas. Continúo con AutoWolf, la empresa que va a su casa y en 24 horas delante de sus ojos, porque están en su casa, deja como nueva la carrocería de su vehículo. Fundamental, creo yo. Si usted quiere vender su vehículo, quiere que se vea encachadito, bonito, si no, por bueno que esté el motor y todo, un vehículo que está porreado, la pintura fea, abollado, no, su precio se va al suelo inmediatamente. O si usted quiere tener simplemente un auto decente, no andar, digamos, en una chatarra, bueno, póngase en contacto con, como les digo, autowolf.cl. Qué mejor garantía que usted mismo está viendo cómo trabaja. Y termino este bloque con las praderas de Frutillar, esta iniciativa inmobiliaria acá en el sur de Chile. Preciosas parcelas de 5.000 metros cuadrados, todas provistas de agua, electricidad y fibra óptica, llegar y conectarse, un paisaje maravilloso y con otra ventaja adicional, a 5 minutos en vehículo de Frutillar. En otras palabras, si usted quiere disfrutar ahora de algún contacto social o necesita hacer alguna actividad tal como comprar en una tienda, en un supermercado, o quiere ir al Teatro del Lago, que es muy bonito y siempre hay espectáculos de primera, o quiere ir al lago simplemente a meter las patitas al agua, bueno, a 5 minutos. O sea, lo mejor de dos mundos, estimados amigos, con praderas de Frutillar. Vaya consultando. Esta es la segunda etapa. La primera se fue ya hace rato. La segunda se va a ir muy pronto también. Ya se está yendo, de hecho. Bien, continuemos con el programa. Perdón, se me cayó el lapicero chino. Y vamos a la crisis de gendarmería y los dichos de Kast. A mí no me parece muy feliz la expresión de Kast de que no hay que hablar mal de las instituciones y que, diciendo, en otras palabras, acusando al ministro Gajardo de que habló mal de las instituciones. Yo creo que ahí es un poquito demagógico. El señor Kast seguramente está pensando en términos políticos, no empezar a ponerse mal con ningún gremio. Uno lo puede entender. Pero si es eso lo que quería, era mejor que no hubiera dicho nada. Porque en esto Gajardo tiene razón. Esto no es un tema de unas cuantas personas, la vieja frase de la manzana podrida en el cajón. Aquí hay demasiadas manzanas podridas. No me refiero solo al número de personas que están siendo procesadas, estos 40 funcionarios. Esos son los que se han descubierto que están metidos en temas de corrupción. ¿Cuántos más hay? No me creerán ustedes que no hay más. Seguro que hay más. Y es entendible por las condiciones con que laboran los gendarmes. Malos sueldos en contacto directo con delincuentes, o sea, con gente que ya ha delinquido y que no tiene ningún problema en tratar de convertir en cómplice a los funcionarios para que les pasen cosas que no pueden pasarles, como un celular, quizás hasta armas, un cuchillo, lo que sea. Droga. Esto es sabido, siempre ha sido así. Probablemente ahora es mucho más, porque en todos los aspectos de este país, digamos, el mal, el cáncer moral, ético, laboral, ha estado avanzando todo este tiempo. Obviamente entonces que cuando hay un número crítico, una masa crítica de problemas, entonces ya no es un tema de la manzana podrida, es un tema institucional. Es un tema institucional. E indicar con el dedo que es un problema institucional, cualquiera que sea el lenguaje que se use, no es atacar las instituciones, José Antonio Kast, señor presidente de la República o futuro presidente de la República. Es ser realista nomás, pues. Yo espero realmente que las palabras de Kast sean simplemente un artefacto mediático del momento para no sumar nuevos enemigos a los muchos que ya va a tener de forma natural casi su gobierno. Y que cuando llegue el momento en los que tanto con Gendarmería como con otras instituciones va a actuar institucionalmente, considerando los problemas como fenómenos que van más allá de los que hay siempre en toda institución, porque cuando esos deshonestos llegan a una masa crítica, el problema deja de ser individual, deja de ser, como dicen, puntual, se convierte en institucional. Yo creo que Carlos sabe perfectamente, si esto lo sabe todo el mundo. Cuando las cosas, digamos, está demasiado podrido, ya no es un tema de dos o tres individuos, es un tema institucional, organizacional.
social, sistémico, como usted quiera decirle. Y va a haber que tomar medidas institucionales. No se trata simplemente de detectar a los que se puede detectar de los corruptos en esta institución o cualquier otra y llevarlos a un tribunal. Eso no basta. Hay que generar los mecanismos institucionales que dificulten, porque nunca se puede impedir del todo, que dificulten conductas perniciosas. De eso se trata. Cambiar las estructuras administrativas, reglamentarias, la jerarquía, no sé, depende de cada caso, depende de cada institución. Pero esto no es un tema individual. No es cuestión de salir a decir que las instituciones son fantásticas y que no hay que atacarlas y que la mayoría de la gente... Ya ni siquiera sabemos eso, señor presidente Castro. Si la mayoría es la gente honesta y solo una minoría son los deshonestos. Bien podría ser el caso, como yo creo que ocurre en algunas instituciones, y quién sabe en cuántas más de las que yo creo, en que es al revés, en que la mayoría perdió toda decencia, toda ética, toda honestidad, por último todo miedo a la ley, y es la minoría, una minoría que sea muy pequeña, la que todavía se comporta como debe ser. Y en eso puede consistir el problema de Chile. Yo lo he mencionado acá, que esto es un tema masivo de la gente entrando en prácticas delictuales, deshonestas, en todo orden de cosas. No hay institución, no hay organización del Estado donde no haya corrupción. Vean lo que ha pasado con las municipalidades, que ya es casi como para digno de replay. Y muchas más, en todas partes. Y en las empresas privadas también, a pesar de que es más difícil ahí, porque por último, a la gente que se la descubre, que no cumple con lo que debe hacer, se la echa de inmediato. O sea, se intenta por lo menos echarla, porque acuérdense ustedes que está la Dirección del Trabajo, una organización que siempre ha estado en manos de la izquierda, que siempre le da razón automáticamente a los trabajadores. Automáticamente. Entonces, amigos, no me parece bien lo que dijo Cast. Yo creo que aquí Gajardo tiene la razón. No está hablando mal de las instituciones. Está diciendo que hay que arreglar las instituciones. No hay que enterrar la cabeza en la arena. Ahora yo no creo, vuelvo a repetir, no creo que haya enterrado la cabeza en la arena. O sea que Kass realmente no quiere ver el problema. Yo creo que lo ve perfectamente. Pero no quiere decirlo y sale con esto que a mí no me parece bien. Creo que debió haberse quedado callado en esta materia. Si no quería ponerse mal con el gremio de los gendarmes, no comente lo que dice Gajardo. Pero no salga con esto de que no hablemos mal de las instituciones. No hablar mal de las instituciones, habla mal de usted, pues Kass. Significa que está empezando, quizás, está empezando a entrar en las lógicas de los políticos chantas, ¿no es cierto?, que andan siempre con el rabillo del ojo mirando lo que piensan los futuros electores, finalmente. De no tener problemas, de caerle bien a todo el mundo, de salir bien en las encuestas. Entonces, hagámonos los huevones, esa es la expresión. Espero que no sea el caso. Me sería una... Ahí ya hago las maletas y me voy a mi planeta de origen, digamos, de una vez por todas. Bien. En el plano mundial, amigos, en Europa está ocurriendo, y esto se manifiesta en todas las reuniones, porque en Europa viven en reuniones, viven hablando. Pero en fin, en todas las reuniones, la última ha sido la de Múnich, que es una reunión que se celebra todo el tiempo, van líderes europeos, norteamericanos, van un montón de gente a hacer a grandes pensamientos sobre la filosofía y la historia, llamemos. Y tanto en esa reunión como en otras, ha surgido ya y se está diciendo derechamente, especialmente el canciller alemán, un hombre, a diferencia del anterior, bastante directo en sus dichos, ¿no? Lo concreto, ya no se tiene confianza en Estados Unidos. Ya no es confiable. O, concretamente, ya no es confiable el gobierno de Estados Unidos. Más concretamente, entonces, ya no es confiable el señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que cambia de postura, y para peor, no solo cambia de postura, sino que sus cambios son siempre para favorecer el ninguneo de Europa, para favorecer al agresor de Ucrania, Rusia, para favorecer al lacayo de Rusia, que es el señor Orbán, el hombre que dirige los destinos de Hungría, un gran país, pero con un muy
muy, muy penca mandatario, un personaje realmente detestable. El señor Orbán ha estado todo el tiempo, cuando no está saboteando las medidas de Europa para ayudar a Ucrania, está al menos hablando, dice, no, si el peligro no está en el este, no está en las hordas rusas, que eternamente han sido invasoras, conquistadoras y aplastadoras, son como los, bueno, no, que no quiero decir más. No, el peligro está en Bruselas, donde sesiona el Parlamento Europeo. El problema está en el occidente, fíjense ustedes. Bueno, Trump lo ha dicho en sus Twitter, que ahora se llaman X, entiendo, que lo considera un hombre maravilloso a Orbán. Un gran líder, respetado mundialmente. No, no es respetado ni siquiera en Hungría. Hay una gran oposición a su mandato en Hungría. Yo creo que va a salir, va a salir del poder, espero, a salvo que manipule las elecciones. No me extrañaría. Bueno, se ve a Trump dándose la mano y abrazándose con Orbán, con Putin. ¿Sabían ustedes que tiene una fotografía de Putin colgando en uno de las dependencias en la Casa Blanca? En la administración anterior se lo vio yéndose a abrazar con Xi Jinping y con el gordito ese que dirige el Corea del Norte, ese campo de concentración que es Corea del Norte. Luego lo vemos amenazando a Europa de que no valen nada, ya que no son nada. Lo vemos, digamos, tratando de facilitarle a los rusos la conquista de Ucrania, presionando no al agresor, sino que al agredido, presionando a Ucrania para que se rindan, literalmente. Entonces, ¿cómo van a confiar en Trump? Se perdió la confianza en Estados Unidos. Estados Unidos se ha debilitado en términos relativos y absolutos frente al mundo, militarmente, políticamente. Ya no es el líder del mundo libre. Yo no sé si hay otro líder. Yo creo que en este momento no hay ninguno. Poco es el líder del mundo libre. En primer lugar, porque Europa no es un ente homogéneo, es un montón de países con distintas posturas que viven en reuniones, son lentos para tomar medidas, etc. A pesar de eso, y por la fuerza de las circunstancias, lo que yo suelo llamar la lógica de la realidad, Europa está empezando a darse cuenta que si no cambia sus posturas en lo que toca a sus relaciones internacionales, si deja de creer la tontería que creyeron por años de que era posible domesticar a los bárbaros de Rusia, cosa que no ocurrió. Entonces, están empezando a cambiar de postura, están empezando a darse cuenta de lo cierto que es esta frase de un pensador romano del siglo IV después de Cristo, un nombre muy largo, pero lo voy a simplificar en el castellano, Vegecio. En realidad es Vegetius en latín, pero vamos a llamarlo Vegecio. Este tipo escribió un libro que se llama De Re Militare, o sea, acerca de las cosas militares, y hay en él, en ese libro, una frase que es célebre, que se repite, yo mismo la he repetido muchas veces y la voy a repetir de nuevo. Si vis pacem para bellum. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Que es otra manera de decir, si uno es débil, los demás en este mundo donde todos compiten por avasallar a los demás, por quitarle lo que tiene, por apoderarse de todo, por ser el dominador, etcétera, etcétera. En un mundo así, porque así somos los seres humanos, los débiles son aplastados, son avasallados. Y solo hay paz cuando uno también es fuerte y entonces los otros se la piensan varias veces antes de atacar. Por eso, si quieres paz, tienes que estar preparado para hacer la guerra. La paz no se prepara desarmándose, como creen algunos tontones que piensan que la guerra es el resultado de las armas. Creen que las armas se disparan solas. Entonces los fabricantes de armas son los causantes de las guerras. Cosas como esas se escucharon mucho en la época de la Primera Guerra Mundial. Guerras por culpa de los fabricantes de armas. Los fabricantes de armas simplemente suplen lo que están pidiendo los ejércitos, lo que están pidiendo los estados, que están en esta competencia eterna unos con otros. Bueno, el Civis Pacem para Bellum parece que está empezando a ser oído por los mandatarios europeos y están comenzando, no sé con qué velocidad, eso depende del país. Me imagino que algunos países son muy lentos en esto, países latinos especialmente, estoy pensando en Italia, estoy pensando en esos países. No así el caso Polonia, que no es un país latino.
y están más cerca de Rusia, así que tienen más urgencia y se están rearmando aceleradamente. Los polacos ya creo que a esta altura tienen el ejército más fuerte de Europa. Los polacos además conocen muy bien a los rusos. Han tenido pésimas relaciones con los rusos, han sido invadidos, ha sido particionada Polonia, junto con Prusia en esa época, 3 veces por los rusos. O sea, se apoderaron de pedazos del territorio de Polonia. Los detestan a los rusos, literalmente. Hay otros países que son más lentejas en esta materia y poco dados a la cosa militar, como Italia, por ejemplo, donde, como decía un chistoso, en la Segunda Guerra Mundial los tanques italianos tenían una marcha hacia adelante y 20 en reversa. Bueno, no sé, es una caricatura, pero en fin, a veces las caricaturas dicen algo. Europa se está preparando un poco, con un distinto grado de velocidad, pero hay una cosa muy interesante y por eso quería llegar a este punto. Se hizo una encuesta de opinión en el público europeo de todos los países europeos, a ver qué opinan el ciudadano común y corriente acerca de la situación de Europa en el mundo en este momento. Y las cifras son abrumadoras en cuanto a que Europa está amenazada. Por ejemplo, el 80% de no me acuerdo de qué país, si fue en Francia creo, pero puede ser otro. Pero en todos los países entre el 80 y el 70% de la gente siente que Europa está amenazada. ¿Y amenazada por quién? No por los extraterrestres, por los rusos, por las hordas rusas. En cuanto al rearmamento, una mayoría de los europeos piensan que es bueno que Europa se rearme. Significa, amigos, algo más que comprar armas, que empezar a producir más tanques o drones o cañones o rifles. Significa también una forma distinta de formar a los ejércitos. Significa cambios en el reclutamiento. Significa que jóvenes que antes en su vida iban a entrar a un cuartel van a tener que entrar a un cuartel a entrenar, a practicar, a prepararse por lo menos un tiempo, ¿no es cierto? O sea, un servicio militar que ya no tan, digamos, cómodo o simplemente que tan fácil de rehuir. La juventud europea, como la juventud de todo el mundo en estos tiempos, es una juventud que no quiere complicarse la vida, que solamente piensan en pasarlo bien, como dicen ellos mismos, en el panorama, que no están ni ahí ni con esto, ni con la patria, ni con ninguna cuestión. Pero resulta que los beneficios que tienen consisten y existen porque sus países, sus estructuras sociales se mantienen, cosa que desaparecería con el predominio de los rusos, o con la influencia de los rusos, o con la amenaza de los rusos. Entonces van a tener que defender ese modo de vida. Va a cambiar muchas cosas en Europa, tienen que cambiar, pero lo van a hacer lentamente. ¿Por qué? Porque son democracias, porque estas cosas se tienen que debatir en los congresos, porque tiene que debatirse en el Congreso de toda Europa, en el Parlamento Europeo, porque hay distintos puntos de vista. Nos faltan estos pacifistas que creen que todo consiste para tener paz y que simplemente rendirse y bajarse los pantalones. Entonces, en esas circunstancias, al revés de Rusia, que es prácticamente una tiranía, un sistema despótico en manos del señor Putin y su círculo militar, al revés de eso, en Europa es un tema de discusiones, un tema de distintas posturas, así que todo es mucho más lento. Pero aparentemente el péndulo está yendo hacia el otro lado ahora y Europa está viendo todo con otros ojos. Antes de continuar, amigos, permítanme recordarles otra empresa que es importante para las empresas, que es SLI Consultores de Ingeniería, consultores ingenieros que revisan, a eso se dedican, la logística de su empresa, ven lo que está funcionando mal o a medias, se lo hacen ver, ahí tú estás perdiendo plata, estás perdiendo clientes, y le ofrecen un modelo alternativo y le buscan el personal adecuado. ¿Qué más se puede pedir? La logística es súper importante. Al menos, así como usted se hace, voy a poner el ejemplo otra vez, se hace, bueno, no todo el mundo, un examen médico una vez al año a ver si está todo bien. Las empresas por lo menos una vez al año debieran revisar su logística. Porque las cosas empiezan a llegar personajes poco eficientes, ahí aparece un corrupto por ahí que se roba algo, siempre pasa algo, entonces hay que revisar todo el tiempo. Continúo con compreoro.com, donde usted puede comprar oro y plata en moneda o en otros en lingotes. Ustedes ya les voy a mostrar en unos días más las nuevas piezas en que viene el oro y la plata, para que usted tenga no solo una defensa financiera muy sólida, sino que además una inversión, porque están subiendo de precio como cohete.
90% de la plata el año pasado, 65% el oro, por ahí. Una tremenda inversión. Sigo con Edisur, la editorial chilena, que edita libros de muy buena calidad, digamos, físicamente de autores importantes. Tiene una librería en Compañía 1025. Ahí usted se anda en el centro, entre echar una mirada. Y tiene además una librería digital en el sitio edisur.cl. Hay una sección digital donde usted puede encontrar muchísimos títulos en formato digital para bajarlo por miserables 3 o 4 lucas, estimados amigos. Y continúo con flamencas.cl, el sitio donde se puede ubicar a estos artistas del flamenco para que le amenicen alguna actividad privada, un matrimonio, como fue en el caso de una de mis hijas, fue precioso, o un cumpleaños. Han habido varias festividades de cumpleaños en que han participado, eventos corporativos, empresariales de cualquier clase, restaurantes, no solamente la Casa del Jamón, donde han estado muchas veces, pueden ir a otros restaurantes también, están disponibles. ¿Dónde los ubica? flamencas.cl. Yo les decía al principio del programa que lo habría podido sintetizar en 2 minutos en vez de 1 hora, porque bastaba con describir a quienes llegaron al gobierno. Ahora, el problema es aún peor, porque esta gente no llegó de otro planeta. Estos jóvenes y algunos viejos que se sumaron por oportunistas o por hueones, perdonen la expresión, no llegaron en una nave espacial. Son el resultado de lo que ha estado ocurriendo en la sociedad chilena y en la sociedad mundial a lo largo de años. Crianzas que se remontan a los años 90 y antes, porque los papás también fueron criados de cierta manera, tal que a su vez criaron a sus hijos de cierta manera y así sucesivamente, es una cascada. Entonces, estos jóvenes vienen de un mundo, de un universo cultural, sociológico, que genera lo que estamos viendo. Gente que no tiene capacidad de trabajo, porque nunca se les pidió que trabajaran, ni siquiera estudiando a fondo, siempre hay excepciones, pero estoy hablando de la mayoría, que vivió recibiendo un montón de beneficios, de ya sea servicios o objetos como el iPhone o lo que sea, desde que eran niños, sin hacer ningún esfuerzo. Simplemente diciéndole al papá, papá, que era un iPhone, que era un tablet. Se educaron, digamos, en una cierta prosperidad muchos de ellos. No ya en la pobreza, no ya en la época como la mía y la de los antecesores, donde cuando éramos cabros chicos nos mandaban a hacer cosas y nos hacían trabajar y nos hacían pasar la virutilla y nos hacían ir a hacer compras y no teníamos todo lo que queríamos, no había televisión, no había nada, no teníamos bicicleta, vivíamos educando y si nos iba mal en una materia en el colegio nos sacaban la cresta y nos disciplinaban y a Dios gracias que fue así. Entonces trabajamos, no sabemos hacer otra cosa que trabajar, tenemos algún sentido de la decencia, tenemos algún sentido de la honestidad, porque no se nos habría ocurrido hacer nada sin que nos llegara una patada en la raja. Había educación, había disciplina. Bueno, pero ese mundo se acabó. Y llegó un mundo donde los niñitos hay que hacerlo, no hay que tocarlos ni con la punta de un pétalo. En el colegio hay que tratarlos como si fuera un parque temático. Tienen que pasarla bien, los ramos tienen que ser más fáciles, los profesores tienen que dar buena nota. Si a un niño le va mal o es un matón, en vez de echarlo, hay que ponerlo a conversar en una mesa de diálogo con un psicólogo. Entonces se fueron instalando esas cosas, más otras muchas. Y el resultado, bueno, ¿qué querían ustedes? Si estas cosas tienen efecto. Uno primero ve a un niñito que no quiere estudiar y luego pasan los años y ese niñito se convierte en un adulto que no quiere trabajar. Uno ve a un niñito que se queda con el vuelto de las compras que lo mandaron a hacer y luego se encuentra con un adulto que mete la mano en los cajones de la empresa o desvía los fondos a una fundación. Muerto la risa, porque ya no les da ni vergüenza. Estas cosas maduran. Uno de repente es bastante corto de mate, ¿no? La gente, y nos ven el futuro, no proyectan. Ven al niñito que es flojo, que es rabioso, que si no le satisfacen inmediatamente sus caprichos, entonces tiene una rabieta y lo atienden y piensan que bueno, ya, pero es un cabro chico. Pero ese cabro chico se está formando de esa manera y se va a convertir en la clase de gente que llegó al gobierno. Eso es. Pero resulta que los demás chilenos jóvenes de esas generaciones son iguales.
solo que no llegaron al gobierno. Están en sus casas, están en los colegios, están en las universidades. Son los que van a salir a marchar con los ojos en blanco, como hicieron los pingüinos, voceando grandes causas vacías. En vez de estar estudiando, en vez de estar trabajando, van a estar marchando, van a estar haciendo la revolución. Estos se van, pero los otros quedan. Amigos míos, esto va a requerir, o sea, sacar al país de esta pendiente en que está ahora, como lo expliqué en mi libro Resurrección, va a requerir cambios profundos en nuestra cultura, en nuestra manera de educar a la gente, de formarla, si esa es la base. Una sociedad no es el resultado de lo que sale en el Código Civil simplemente, o de los elementos físicos que ya dispone por una herencia acumulada de siglos, sino que de la gente, de cómo funciona la gente, de cuáles son las inclinaciones de la gente, cuáles son las ideas que tienen, que los mueven, si son flojos o son trabajadores, si son honestos, que no pueden imaginarse quitarle algo al prójimo, o son ladrones, si son oportunistas o son laboriosos, si son estudiosos o son unos flojos de mierda. En una sociedad donde no hay una masa crítica de gente capacitada, inteligente, trabajadora, honesta, dispuesta al sacrificio por su familia, por sus hijos, por su país, llegado el caso. Bueno, un país así está jodido, pues. No importa cuántos gobiernos cambien, no importa cuántas leyes se promulguen. Las leyes no son nada si no hay alguien que crea en ellas y las practique, si no hay alguien que crea en ellas y las sancione si no se practican. Esto va a requerir, o sea, si es que salimos de este agujero, y quizás no salimos, quizás solamente vamos a demorar la caída, vamos a poner un freno, pero seguimos en la pendiente. Esto va a requerir, si es que se logra, un esfuerzo tremendo, que parte no en el Congreso con leyes, parte en la familia. Si usted tiene cabros chicos, señora, señor, piénselo 2 veces de la manera como los está educando. Los consiente, les tolera todos los caprichos, les tiene miedo, les permite que no estudien, les satisface todos sus deseos. Bueno, usted está criando ahí está criando huevones como los que están ahora en el gobierno. Eso es. Piénselo 2 veces. Cumpla con su papel. Si no es capaz de cumplir con su papel, ¿para qué diablos tuvo hijos? Asuma su papel de papá, de mamá. Y luego está el tema en los colegios, en las universidades, el tema, digamos, de las sanciones que deben aplicarse duras contra quienes infringen la ley. Piensen ustedes en las miles de personas que salieron de viaje de vacaciones con licencias médicas falsas y no ha habido ninguna sanción, prácticamente nada. Cuando no hay sanciones, no hay educación, pues si la educación parte por la sanción. Si usted no hace tal cosa, recibe un 1, o usted recibe una patada en el poto del papá. Pasa algo, hay una consecuencia de su falta de laboriosidad, de su falta de estudio o de su deshonestidad. Tiene que haber una consecuencia para que usted aprenda a no hacerlo más. Cuando no hay, porque se supone que eso es reprimir, eso es fascismo, eso es tiranía. Entonces se crea una generación de pelotudos ineptos, ignorantes y además jactanciosos, como si fuera poco. Amigos, antes de continuar, les quiero recordar ahora a la otra empresa que está a cargo de mejorar los procesos de otras empresas o de resolverles los problemas, como es Controller, 20 años llevando a cabo la labor de que las otras empresas tengan un cumplimiento tributario adecuado, correcto, sacarlos de problemas que hayan tenido con Servicio de Impuesto Interno, regularizar su situación. Esto lo están haciendo hace mucho tiempo. Para eso cuentan con los servicios no solo de profesionales experimentados, sino que con el software más avanzado para estas cuestiones que se llama eRobot. Lo están haciendo así hace 20 años y francamente una empresa que tiene 20 años haciendo algo es porque lo hace bien, ¿no es verdad? Continúo con Salinas y Ojeda, un bufete de abogados especializado en temas civiles. Tienen una gran tasa de éxitos legales por la simple razón que son especialistas en eso. Y por lo tanto, si usted tiene un tema que lo va a llevar a un tribunal por un tema civil, no penal, pero creo que atienden también temas penales de vez en cuando, póngase en contacto con Salinas y Ojeda. Sigo con Safe Fire Trailer, que es este vehículo muy interesante, realmente un desarrollo muy
potente para la gente que tiene campos, predios agrícolas especialmente. Es una especie de carro bombero en miniatura, pero no tan en miniatura. En esa parte que ustedes están viendo en el afiche. Ese cubo va a 1 tonelada de agua. Hay una motobomba, hay manguera, hay extintores. Todo ese vehículo se remolca. Rápidamente usted lo engancha y allí donde empezó un fuego en su propiedad, a 500 metros, donde no llega la manguera, usted va a llegar de inmediato con el tráiler y tiene 1000 litros y extintores para hacer que ese fuego se extinga o controlarlo mientras llega la caballería, mientras llegan las brigadistas, mientras llegan los bomberos, pero en el campo todo es mucho más lento, las distancias, etcétera. Entonces es fundamental tener esto en un predio agrícola. Pero además sirve para otras cosas. Si usted tiene una inundación en una fábrica, por ejemplo, en una bodega, se rompieron unas cañerías y se está inundando todo, se están arruinando los insumos, las mercaderías, las materias primas. Este aparato sirve también para succionar el agua. La motobomba opera también en reversa y saca agua. Tiene un montón de utilidades. En campos también que estén demasiado inundados, usted puede sacar el agua. Realmente multiuso, una especie de esas cortaplumas, el cuchillo suizo que llaman, esas cortaplumas que tienen como 50 cuestiones. Bueno, eso con Safe Fire Trailer, estimado amigo. Y no olviden el ajedrez, están empezando nuevas actividades o están por empezar. Póngase en contacto con espacioajedrez.com en el teléfono que ustedes están viendo, que es también un WhatsApp. Pregúntenle ahí a quien maneja esto, Pablo Tolosa, un maestro internacional de ajedrez, amigo mío, un hombre muy simpático, muy buen profesor, y vaya pensando en cursillos para sus niños. Acuérdense lo que les he dicho, la formación. Lo que usted haga con sus niñitos ahora se va a reflejar en cómo sean como adultos. El ajedrez es muy útil para organizar el mate. No importa si va a ser un gran jugador de ajedrez o no, lo importante es la formación que produce en un niño el pensar analíticamente, el desarrollar la paciencia, el desarrollar la resistencia anímica, la posición está mala, están que me dan mate, pero voy a buscar un recurso de salvación. 1000 cosas muy positivas con el ajedrez. Y con eso, estimados amigos, les cuento ahora de que se está agotando también la segunda edición de Resurrección y de Para no tirarse por la ventana. Entre otras cosas porque hay mucha gente interesada y las otras razones porque las ediciones fueron pequeñas. Entonces, amigos míos, si usted está interesado, entre a elvillegas.cl/tienda y va a llegar a la tienda donde están esos libros y otros más. Y si usted está interesado en recibir todos los días un mail mío, gratis, sobre los más distintos temas, son mail cortitos, algunos se leen en medio minuto, los más largos, 1 minuto y medio o 2, sobre las más distintas cosas que se me ocurren durante el día. Puede ser el consejo de un libro, puede ser una música que acabo de escuchar y que los invito a escuchar en YouTube y les pongo la dirección, puede ser lo que sea. Usted verá, usted los recibe todos los días, usted verá si usted se puede salir de la lista cuando quiera. Entonces, para estar suscrito y recibir los mails, lo que tiene que hacer es entrar a elvillegas.cl/correo. Hay una página donde le van a pedir simplemente que ponga su dirección de correo. Eso es todo y va a recibirlo todos los días. ¿Ok? Bueno, nos estaríamos viendo mañana. Vamos a ver qué pasa. Tentado estoy de hacer todos los programas así 2 minutos diciendo está la crema, pero se van. Pero no, los vamos a hacer como siempre, porque además está esto del mundo, que es realmente un despelote. En cualquier momento vamos a tener noticias de Irán y espero que sean buenas, que haya alguna paz, no sé cómo, pero en fin, no veo por dónde, pero ojalá, porque si hay guerra, amigos, va a ser muy complicado para nuestro país también. Eso sería todo. Nos estamos viendo mañana. Chao.